Bienvenidos a este iceberg especial de la selección mexicana, parte 2 y última. Suscríbete que se viene uno nuevo muy pronto. Advertencia, iremos de manera aleatoria por todos los niveles. Habrá temas que tocaremos de manera muy superficial, que son por demás conocidos y que además se encuentran en el iceberg definitivo. Alemania es el enemigo inminente. Uno pensaría que Argentina se ha convertido en el verdadero cuco de la selección y cómo no, si nos han eliminado en 2006 y 2010 en octavos. Lejos de aceptar que jugar contra ellos en los mundiales es básicamente despedirse de la justa, hay otro equipo que está ligado al destino tricolor. De manera muy curiosa, Alemania es el verdadero enemigo inminente. Hernández solo contra la portería alemana. Contra los teutones se han vivido eliminaciones en mundiales también y han sido los verdaderos verdugos de los aztecas. En el 78, durante la ronda de grupos, golearon a los nuestros 6-0. Para el mundial del 86, tras empatar a 0 goles, eliminaron a México en penales. Y para el 98, luego de que México parecía que se llevaba el partido y avanzaba al quinto, los alemanes le dieron la vuelta al marcador y ganaron 2-1. Y manda el balón adentro para el 2-1 definitivo. Pero si eso no es suficiente, ¿qué pensarías si te dijera que cada mundial que no nos eliminaron ellos, de haber pasado, sería tarde o temprano los alemanes quienes se toparían con nosotros? Pierre Littbarski anota. Fue México 70 el primer mundial que nuestro país pudo lograr entrar en fase de grupos. Italia nos eliminó, pero si no hubiera sido así, la Alemania Federal era el siguiente enemigo a vencer. Sería hasta el 86 que lográramos entrar de nuevo a fase de grupos, y es Alemania quien acaba con nuestros sueños. Luego el Mundial de Estados Unidos 94. Adivinen contra quién nos hubiéramos enfrentado si sacábamos a Bulgaria. Luego en Francia 98, con goles de Klinsmann y Bierhoff, México terminaba su participación. Para el siguiente Mundial, si los gringos no nos hubieran exhibido, estábamos seguros que Alemania se habría encargado de eso en los cuartos. Siendo ellos los anfitriones en 2006, si los de Maradona no pasaban, éramos nosotros la siguiente víctima. En Sudáfrica se repite exactamente la misma historia, eliminados por Argentina y Alemania era el siguiente en cuartos. Para Brasil 2014, el destino nos separó y solo hasta la final podríamos habernos enfrentado. Y en el Mundial de Rusia se le pudo ganar por primera vez en 1-0 gracias a Lozano en fase de grupos. ¡Engancha para pegarle, viene! Aquella derrota pegó duro en los europeos y no clasificaron de fase de grupos. Sin duda, Alemania es por alguna extraña y curiosa razón el enemigo inevitable de México en mundiales. El síndrome del jamaicón. ¿Te ha pasado que sales de tu ciudad, de tu pueblo, inclusive de tu casa y ya estás extrañando el no estar ahí? Bueno, pues esta sensación se conoce coloquialmente como el síndrome del jamaicón. ¿De dónde proviene este término? En la época del campeonísimo de Chivas, había un jugador al cual conocían como el jamaicón, que no era más que José Villegas. Cállese, jamaicón. Yo la gente, pues no me quité el apodo. Ya no me lo quité. Jamaicón era chillón. Lo ganó todo con Chivas y era uno de los máximos exponentes del fútbol mexicano, por lo que asistió al Mundial del 58, siendo parte importante en la defensa. Pero ya en la justa mundialista, el nivel del jamaicón bajó considerablemente, y esto se debió a que no se sentía a gusto estando fuera de México, y sobre todo de Guadalajara, pues sentía que le hacía falta comer frijoles, su torta ahogada y estar con los suyos. Fue entonces que a este padecimiento de nostalgia se le conoció como el síndrome del jamaicón. Así que si escuchas a alguien decir que extraña su tierra, su clima, la comida o a los suyos, esa persona padece del síndrome. Extraño mucho los frijoles de loya y las tortillas también. José Villegas nunca consiguió rendir igual en selección a como lo hacía en Chivas, pues ese factor de nostalgia le afectaba considerablemente en su mentalidad. En sus propias palabras, en una entrevista luego del Mundial dijo: "Extraño a mi mamacita, llevo días sin tomarme una birria. La vida no es vida si no estoy en mi tierra". Síndrome del jamaicón. Dícese del momento en que la nostalgia ataca y se apodera de la forma aguda de un mexicano. Una lástima porque talento tenía. Considerado uno de los mejores de su época, sin duda no pudo rendir como debería en la selección, y todo por extrañar los sopes. Y agarró mucha popularidad porque fue el único jugador que ha podido parar a Garrincha.
el origen de los ratones verdes. Este es un apodo que era muy recurrente para los seleccionados. Si creciste en los 80s y principios de los 90s, los ratones verdes, un término despectivo que mucha controversia trajo consigo, luego de que en 2017 el periodista y ex seleccionado nacional Carlos Albert estallara en cólera luego de que le recordaran ese apodo en pleno programa. ¿Quién le puso ratones verdes? No fui yo, ¿eh? No, pero lo estás utilizando. Lo estás utilizando y no lo usado en medio durante 25 a 30 años. Pues todos los que lo usaron son unos pendejos, incluyendo tú en este momento. Perdóname, yo fui parte de esa generación y no te dejo que me digas ratón. Yo me rompí la madre con la selección. Tengo una medalla de oro y no permito que me digas ratón. Me rompí la madre como profesional, en cada juego. No soy ningún ratón, así es que no vengas a payasadas. Bueno, se dice que esto nació por allá de 1961, cuando la selección mexicana se enfrentó en un amistoso a la selección de Inglaterra. En dicho cotejo, los ingleses impusieron su autoridad en términos de fútbol contra los mexicanos, propinándoles un contundente 8-0. Charlton completed his hat-trick. Then he passed to Douglas. 8 goals for England. Se dice que el técnico inglés llamó a los nuestros conejos asustados por la forma en la que jugaron ese día, pero fue hasta el Mundial del 66 que el término de ratones verdes saldría a la luz y provocaría un gran peso para los seleccionados en los años siguientes, pues era una forma de hacerlos menos por su falta de mentalidad a la hora de confrontar instancias importantes. Nos ha pasado históricamente de que cuando estamos a punto de ganar un partido lo acabamos perdiendo, porque en la cancha no sabemos reaccionar en el tema importante. Sí creo que hay un tema de mentalidad indiscutible, hay un tema de falta de liderazgo indiscutible. Manuel Seide fue quien los bautizó así, un periodista muy crítico y sarcástico al que no le importaba señalar a los seleccionados por su mal funcionamiento. Fue un hombre, por un lado, muy querido y por otro muy odiado. Manuel Seide es quien le pone los ratoncitos verdes a la selección, periodista extraordinario, un periodista que investigaba. Pero para los 70s, este término cobró mayor fuerza, pues luego del fiasco del premundial en Haití, donde México quedó fuera del Mundial del 74 al no quedar primero de clasificación perdiendo el partido clave contra Trinidad y Tobago 4-0. Viene otra vez recuperando Trinidad, el balón a Cummins, tira, ¡gol! Seide no tardó en criticar y llamar ratones amedrentados a los seleccionados, diciendo que hasta entre ratones había clases, luego de esa derrota que sería el último clavo de su ataúd para el Mundial de Alemania 74. Tira el disparo, ¡gol de Trinidad! El mote se consolidó cuando México asistió al Mundial de Argentina 78 con la expectativa de avanzar varias rondas en el torneo. Sin embargo, acabó siendo último del campeonato, incluida una goleada de 6-0 contra Alemania. Con el tiempo ese apodo se fue olvidando y últimamente no sería mala idea regresar a esa costumbre, si hay uno que otro que se ha ganado ese apodo a pulso. ¡Salcedo! Los sobornos con relojes. La participación de la selección mexicana en la Copa América es algo que se celebra y que se espera con ansias vuelva a suceder, pues fue algo que ayudó muchísimo al crecimiento del fútbol mexicano, llegando a disputar inclusive 2 finales en dicha competición, cayendo contra Argentina y Colombia en el 93 y 2001 respectivamente. Se acabó. Argentina, campeón de la Copa América. Pero ¿cómo fue que la selección mexicana consiguió participar en una competencia de Conmebol? Bueno, pues hace poco, Emilio Maurer, ex dirigente de la Femex Foot, reveló que para conseguir que la selección pudiera participar en la Copa América, se tuvo que dar algo para obtener el visto bueno de su integración a dicha competencia, un soborno que haría felices a los directivos encargados de otorgar el permiso, pero contrario a lo que uno pensaría, no fue para directivos de Conmebol ni de FIFA, fue para los dirigentes de la CONCACAF, pues era a ellos a los que se les tenía que convencer de que su máximo exponente tanto en ganancias como en lo futbolístico participara en otra confederación que no era la suya. A la gente de Conmebol simplemente les regalaron unos relojes Rolex. ¿Usted repartieron unos relojes, según ha dicho? Sí. Bueno, Rolex? No, claro, por supuesto, podemos anunciar Rolex. Sí. Sí. Fue así que Maurer y compañía tuvieron que recurrir a llevar a la selección mexicana a jugar a Trinidad y Tobago sin cobrar un solo peso a la gente de CONCACAF, y ya con eso, todo eso serían ganancias para Wagner. Eso nunca lo había dicho, pero lo voy a decir. Mandamos 3 partidos de la selección a jugar allá, en lo cual se le cobra X cantidad, ¿no?
y le firmamos recibos de recibido y no le cobramos. Jugó en la selección allá prácticamente gratis. Estos dieron el visto bueno, pero siempre anteponiendo su Copa Oro. Esta corrupción, curiosamente, hasta la fecha, no se ha dado seguimiento por parte del FBI, con todo y el famoso FIFA Gate, situación que dejó muchas personas tras las rejas y que de forma muy conveniente, el en ese entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán, renunciara de manera tempestuosa a su cargo semanas antes de que todo estallara. Diría el buen Héctor Huerta, recibió llamadas y pudo irse a tiempo. Here we go, sir. Uniformes prestados en Brasil 1950. En el fútbol amateur es muy frecuente ver que dos equipos portan los mismos colores e inclusive hasta el mismo uniforme, por lo que se recurre a un volado y el perdedor debe cambiar de playera para evitar la confusión o conseguir casacas si es que se da la oportunidad. Y si es cascarita en el barrio, no me lo vas a negar que llegaste a aplicar la de la vieja confiable de un equipo sin camisa. Bueno, pues para el Mundial de 1950, disputado en Brasil, en donde por cierto, la selección mexicana tuvo la dicha de inaugurar el certamen, enfrentando al anfitrión, tuvo en el último encuentro de fase de grupos, una situación de uniformes del mismo color. Los uniformes de ambas selecciones eran prácticamente iguales. México ganó el volado para usar la indumentaria oficial, pero alguien decidió que como un gesto de caballerosidad mexicana, se cedía a Suiza tal honor. Esto fue algo que nunca se había suscitado en la historia de los mundiales hasta ese entonces, pues para ser justos, apenas era el segundo en la historia. Luego de ganar el volado, y aún con eso, cederle al cuadro suizo la oportunidad de vestir su uniforme, no se pusieron a pensar que solo llevaban un solo color a la justa mundialista. Ahí andábamos de limosneros que nos prestaran. Un equipo de Porto Alegre que ahí se jugó ese partido, que jugó el preliminar, les prestaron las camisetas sudadas. Utilizando las del equipo de casa, el Gremio de Porto Alegre. Ese volado sería la única victoria de México ese día, y ni eso pudieron hacer bien. Los suizos derrotaron a los nuestros por un marcador de 2-1. La torcida Suiza demuestra estruendosamente su alborozo. Sin embargo, existe otra versión. Según un historiador brasileño, Carlos Matzenbacher, no fue un uniforme del Gremio, sino de Cruzeiro, equipo que estaba ubicado más cerca para poder hacerse de la indumentaria. México, el uniforme se encontraba sin el escudo del equipo, pues eran nuevos y el logo del Cruzeiro aún no estaban fijados. Sin duda, para hablar de cosas random y bizarras en los mundiales, México está en la fila y hasta se forma 2 veces. Los aztecazos. Si había algo que podía presumir la selección mexicana, era lo imponente que se volvía el Estadio Azteca en los inicios de ese majestuoso inmueble hasta finales de los 90s. ¡Qué manera de tocar el penalti! Con una suavidad, con una capacidad enorme. La gran fortaleza de la selección mexicana, la cual últimamente de fortaleza y de imponente tiene muy poco. Yo siento que muchas veces en México no somos así, ¿sabes? Que hagamos sentir al rival que está en México y está jugando contra México, ¿sabes? Siento que el Estadio Azteca es súper grande y a lo mejor dice, es que impone, sí, es muy grande y es muy bonito, pero el ambiente yo no siento que sea tan fuerte como para que el rival diga, oh, estoy cagado, ¿no? Por así decirlo. Tal vez el hecho de que la gente ya no se enganche tanto con el tricolor tiene que ver, pero durante décadas el Estadio Azteca fue un sinónimo de victoria, y si nos iba mal empate, pero nunca perder, eso era impensable. Dentro del Azteca y fuera de él, el Tri no ha sido ampliamente superior a sus rivales en este año. Para nuestra desgracia, las derrotas sí han sucedido, y en 2 ocasiones, llamados aztecazos, que han costado mucho, han mostrado que México puede perder en su gigantesco estadio. ¿Qué es peor? Parece que les pesa el Azteca, ¿no? Parece que les pesa jugar en el Azteca. Eso es lo que está pareciendo, ¿no? Que la presión es tan fuerte que le está pesando jugar en el Azteca. El primero de ellos sucedió cuando se peleaba la eliminatoria rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002. Era Enrique Meza el entrenador y enfrentándose a la selección de Costa Rica. México se adelantó primero con gol de Abundis, pero Rolando Fonseca, con tiro libre no tan pegado al poste que pudo alcanzar Osvaldo Sánchez, pues no hizo bien su recorrido. Pita el árbitro, Fonseca el disparo, ¡golazo!
Tiempo después, sería Hernán Medford el que le dio la vuelta al marcador, con ahora sí un claro error de Osvaldo Sánchez, al rechazar de manera errónea un disparo larguísimo, dejándose el altico a merced. Fonseca buscó el disparo. Haciendo así historia al ser la primera selección en derrotar a México en el Azteca en un partido de eliminatoria, un mito futbolístico que se hizo añicos el 16 de junio del 2001, aquel que decía que el Tri jugando en el Azteca eliminatorias mundialistas era invencible. Costa Rica llegó, le pintó la cara de colores frente a su afición y los vencieron. Y ese partido contra Costa Rica pues ya llevamos esa presión, ¿no? Porque incluso al profe Mesa ya lo querían destituir, ¿no? Y me acuerdo que mete el gol, creo que a Bundis, el primero, e incluso nos pusimos abajo unas playeras apoyando según el profe Mesa, ¿no? Y ahí fuimos a festejar a la banca con él. Y estaban muy precavidos y se encontraron con el segundo gol, un error más que nada de Osvaldo, ¿no? Que lo agarran mal ubicado. Ese día, el mundo supo que México también era vulnerable en el Coloso de Santa Úrsula. Aún y con eso, el Ojitos Mesa no perdió su puesto, pero unos días más tarde, luego de perder 3-1 con Honduras en San Pedro Sula, Mesa renunció y Javier Aguirre tomó el puesto de entrenador. De que cometí errores. Al final de cuentas, no supe valorar lo que se me estaba dando. La eliminatoria para Brasil 2014 fue verdaderamente terrible y la selección estaba en una etapa donde nada le salía bien y parecía que quedarían fuera. En una visita hondureña al Azteca, México se vio sorprendido tras haber anotado el primer gol de Oribe, pues Jerry Bengtsson y Carlos Costly le dieron la vuelta al marcador, provocando el segundo aztecazo en la historia. Es un fracaso rotundo lo que está haciendo el Chepo de la Torre con la selección en el hexagonal. Los hondureños están mandando a México momentáneamente a la repesca. Hoy no vi tampoco transmisión. No, o sea, es la noche más triste del fútbol mexicano. Y los hondureños hicieron su partido. Y hay que felicitarlos. Mira, hay una cosa que dijo Carlos que tiene toda la razón del mundo. Y también me da tristeza decirlo, parece que nos dieron miedo las patadas. Sí. Aquella eliminatoria quedaría marcada, pues le costó el trabajo al Chepo de la Torre, aunque él se aferra a su puesto luego de esa derrota. Sí, Chepo, llevas 4 partidos sin conocer la victoria en el Estadio Azteca. ¿Qué tenemos que esperar para darnos cuenta que esto no es lo que queremos? Que esto es un verdadero fracaso, Chepo. ¿No clasificar al Mundial? Mira, tampoco lo queremos nosotros. ¿Tú crees que lo hacemos adrede? Aunque en toda la historia del Azteca solo tiene esas 2 derrotas después de tantos años, no es para nadie un secreto que cada vez más está más cerca un tercer aztecazo y luego un cuarto, y así hasta que ese mote se olvide y el estadio deje de ser algo que tomar en cuenta. ¡Ganamos en el Azteca! Honduras derrotó a México por 2-1 en el Estadio Azteca. Esa noche de septiembre del 2013 se demostró que el gigante, que el coloso de Santa Úrsula, solo es cemento y gritos. El mejor gol en mundiales es de México. No todo es amargura, vocerianos. Sin duda, en los mundiales se han vivido grandes momentos que han pasado a la historia, y México lo ha escrito con letras de oro, porque qué mejor momento que el gol, la celebración máxima del fútbol, aquella acción que hace gritar a los aficionados, ya sea de emoción o de enojo, goles que pusieron de pie a todo el estadio como el de Maradona contra los ingleses, o qué tal un gol que puso a soñar a toda Colombia con el magnífico gol de James contra Uruguay. Para James, ¡mete un rebote! ¡Qué golazo! Esto por poner algunos ejemplos, en donde por supuesto hay una vasta cantidad de ellos para hacer fácilmente un top 100, en donde esos 100 los podría repetir una y otra vez por lo increíbles que fueron, no solo por la técnica, sino por lo que tal vez significaron para todo un país. Ahí está la selección. Pepe, ¡para! ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡Marco mi país! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Marco Panamá! ¡Marco Felipe! ¡El Pipe en un mundial! ¡Marco Panamá! Pero hay uno en especial que se lleva el puesto número 1, y ese es orgullosamente mexicano. En el 2018, desde el 31 de marzo al 9 de abril, FIFA invitó a los seguidores de la página oficial del Mundial en Facebook a elegir entre 32 goles preseleccionados, y entre esos 32, uno mexicano fue el ganador. ¿Por qué y cómo la FIFA le ha dado el mejor gol del Mundial? Es fácil,
En el Mundial de México 86, Manuel Negrete pasó a la historia luego de hacer una pared con Javier Aguirre en las afueras del área, recibiendo el balón en el aire, empalmándolo con una majestuosa tijera y cruzándole el balón al arquero búlgaro. Amador. Negrete el tiro. Este es oficialmente el gol más hermoso en los mundiales hasta el momento. Y cuando veo la jugada, la distancia y la altura que tengo, ya no la pienso porque entrenaba mucho esa jugada, y la prendo de zurda, y le pegué muy bien, muy fuerte, al lado izquierdo de Mijailov, el portero. Mijailov, aquel portero que usaba Bisoñé, ¿te acuerdas? Así es, por supuesto. Bueno, y este disparo se va a meter a la parte... al lado izquierdo del portero. Al lado izquierdo del portero. Sí. En las eliminatorias de los mejores goles, se enfrentó contra el de James Rodríguez y finalmente contra el del brasileño Éder. Y es un honor que a un mexicano le dé la FIFA el nombramiento en mundiales de fútbol, en todos los mundiales de fútbol, del mejor gol y el más espectacular. La corrupción de la mascota de la selección del 86, luego de que México se quedara con la candidatura de celebrar el Mundial del 86, tras la deserción de Colombia, las compañías y marcas se pusieron manos a la obra para generar mercancía e imagen sobre dicho Mundial. Estábamos todos muy entusiasmados y hubo un momento en que nos sacaron de esa idea. Una de las cosas en las que se pusieron a trabajar fue la creación de la mascota oficial del Mundial, un ser característico y representativo que acompañaría a ser la imagen para todo el mundo. México 86, el mundo unido por un valor. Se realizó un concurso en donde la población mexicana podría mandar su diseño y el ganador se llevaría dinero y se utilizaría el personaje que creó, dándole créditos. El día de conocer al ganador llegó y todos quedaron sorprendidos luego de que el famoso Piqué fuera el seleccionado, pues para muchos ese personaje daba una pésima imagen del mexicano y no sentían que lo representara ni mucho menos a la cultura. Era un chile jalapeño, que si bien es uno de los alimentos más característicos de México, tiene un aspecto muy ranchero, un bigote largo y un balón de fútbol con un extraño sombrero que asimilaba al que usaba Juanito, la mascota de México 70. Un mundial con todo para usted. Pero todo esto se puso aún más polémico cuando se supo que los ganadores no eran más que parte de uno de los departamentos creativos de Televisa, algo que puso en tela de juicio la veracidad del concurso y la aberrante corrupción que había detrás de él. Sin embargo, algo que poca gente recuerda es que Cantinflas por poco y se convertía en la mascota oficial de ese mundial. El viernes 15 de marzo del 85, él mismo lo pidió. Le invita a jugar, chulita, mire nomás qué dice. Sin embargo, surgió toda una campaña de desprestigio, además de que el mismo Mario Moreno se dio cuenta que la maquinaria de Televisa para empezar a comercializar la imagen del personaje ya como mascota del mundial y no como Cantinflas en sí, al grado de pedir en una carta se desestimara su participación y que aceptara la Federación Mexicana de Fútbol su renuncia como la mascota del mundial, pero cediendo al final la imagen para campañas y uno que otro producto publicitario, así como campañas similares a las que hizo en las Olimpiadas del 68. Al final, se utilizó a Piqué como mascota del Mundial del 86 y la corrupción con la empresa de Televisa se pasó por alto. Aficionados mexicanos desmadrosos en mundiales. Los mexicanos siempre dan de qué hablar en los mundiales y tristemente la mayoría de las veces es por algún desastre o situación polémica que deja mal parado a los nuestros como visitantes en los países anfitriones. La neta es que si somos un desmadre. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Cómo olvidar el lamentable hecho de Francia 98, en donde Rodrigo Rafael Ortega, quien había asistido al mundial en el país galo, en estado de ebriedad, orinó sobre la famosa llama eterna, la cual se ubica en el Arco del Triunfo, símbolo importante de aquel país y que fue hecho en honor a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Estaba bajo los efectos del alcohol cuando se aventó la puntada de orinarse sobre la llama de la tumba del soldado desconocido, ubicada bajo el Arco del Triunfo en París.
Para el Mundial de Corea-Japón 2002, un compatriota hizo lo que nunca jamás había sucedido en el país nipón: jalar la palanca de emergencia del tren bala en donde iba a bordo. El tren iba a 250 km por hora y tuvo que ser frenado luego de accionar la palanca. Evaristo Madero causó revuelo en el Mundial de Alemania 2006, pues tras el cotejo de México contra Angola, el gobierno teutón acondicionó un búnker para que alrededor de 1000 personas pasaran la noche ahí. Nuestro amigo se pasó de copas y se quedó dormido por más de 10 horas en el lugar, quedando encerrado por la mañana en el búnker, y al despertar, darse cuenta que se encontraba solo y encerrado. Se puso a gritar por mucho tiempo hasta que fue rescatado, provocando la movilización de una parte del ejército alemán. En Sudáfrica 2010, un mexicano cometió la osadía de intentar ponerle un sombrero charro y un jorongo a una estatua de Nelson Mandela, el personaje más respetado en Sudáfrica, algo que fue catalogado como un insulto a la nación y que causó mucho revuelo. El mexa fue multado, encerrado unas horas y vetado de los juegos de dicho mundial. Un mexicano puso un sombrero de charro a la estatua de Nelson Mandela. Fue detenido al cometer lo que se consideraba una ofensa nacional. En 2014, en el Mundial de Brasil, un crucero que llevaba a 3.500 mexicanos, que como dato curioso, en él viajaban personalidades y famosos del país como Facundo. El barco también se puso a dar vueltas. Jorge Alberto López decidió tirarse del crucero al mar, esto bajo los efectos del alcohol, provocando una operación de rescate de 2 aviones, patrullas y más de 100 personas durante 6 días de búsqueda. Pues un videoaficionado tuvo esta toma. Mira nada más cómo salpica, el agua es como caer en concreto, Jamás encontró su cuerpo. Sin duda, de todas las tonterías, esta por mucho es la más estúpida, que incluso le costó la vida. Según testigos, las últimas palabras de Jorge Alberto antes de lanzarse fueron: voy a hacer historia, voy a detener el barco. También durante ese mismo mundial, 4 mexicanos fueron detenidos en Fortaleza, luego de que acosaron a una mujer y le tocaran su retaguardia. No contaban con que su esposo estaba presente. Se hizo el conato de bronca y el brasileño terminó gravemente herido. Los 4 fueron detenidos. Empezó la gresca, vino la madrina y tuvieron que salir hechos la cochinilla porque ya los otros brasileños iban por ellos. La gente se les iba encima, así es. La mujer que fue tocada por estos individuos y el marido quieren que sean castigados. Duraron algunos meses presos. Para acabarla, eran miembros políticos del PAN y perdieron su puesto, pues vencieron sus vacaciones mientras estaban en las rejas brasileñas. Son miembros del Consejo Político del PAN en el DF. En 2018, uno creería que por ser un país duro y conservador como lo es Rusia, los mexas se controlarían un poco, pero todo lo contrario. Se despojó de toda su indumentaria para efectuar un baile, al estilo del cancán en las inmediaciones del aeropuerto de Moscú. Todavía no empieza la Copa del Mundo en Rusia y los mexicanos ya andamos dando show. ¡Hasta arriba! Un vendedor de cerveza descuidó el contenido de estas y para pronto, varios mexicanos que estaban cerca lo abrieron y comenzaron a robarlas sin que nadie los detuviera. Os caras roubando aqui mesmo na Copa, pô. Pero algo igual de lamentable se suscitó, pues esta vez con un influencer y youtuber conocido como The Brian Show, quien luego de que México le ganara a Alemania, profanara la bandera teutona de una forma muy irrespetuosa, provocando la indignación del país europeo. Si un país como Rusia no pudo detener las imprudencias mexas, veremos qué tal nos va en Qatar este año. Aficionados hondureños intentaron linchar a jugadores de México en 1993. Luego de que la selección no pudiera asistir al Mundial de Italia 90, todas las esperanzas estaban puestas en la gran selección que se había formado de cara al Mundial del 94 en Estados Unidos. Durante la Copa del Mundo del 86. Esa lista va a ser de elementos que han sido convocados por el señor Menotti.
Durante las eliminatorias, México sufrió un descalabro contra El Salvador en el primer partido, pero luego se recuperó y tomó el liderato de la tabla, llegando al penúltimo contra Honduras, en donde los catrachos buscaban derrotar a México y complicarle su pase al Mundial, ya que los centroamericanos ya tenían nulas posibilidades de pasar y su única motivación era dejar fuera a los nuestros. Este domingo a las 4 de la tarde, nuestro objetivo es que México no logre su clasificación aquí en Honduras. Vamos con humildad pero con decisión a lograr lo que nunca hemos hecho, ganarle a México. Un descalabro contra ellos y uno contra Canadá en el último partido podría haber dejado fuera a México. La prensa de ese país animó a los aficionados a provocar un infierno para los nuestros, desde aspersores encendidos mientras la selección entrenaba en el estadio hasta fiestas afuera del hotel de concentración de México. Sabíamos que íbamos a llegar a un lugar donde iba a haber mucha presión, medios de comunicación. Partido donde sentí más miedo, y no lo digo por el rival, ¿no? Sino porque hubo un entorno muy hostil. Ya en el partido, la hostilidad se sintió en todo el estadio, de muy mal gusto y con una falta terrible de respeto, provocaron ruido ensordecedor mientras sonaba el himno nacional mexicano. En el encuentro, los hondureños pegaron hasta el hartazgo a los mexicanos. El árbitro no se atrevía a marcar varias faltas y mucho menos a expulsar jugadores, pues el peligro era latente. Viene Hugo, busca a Luis Flores, buscaban la pared, entrada fuerte. Si bien estamos acostumbrados a que sean ríspidos, que su público sea hostil, la realidad es que esa eliminatoria en específico se sentía un odio irracional, no solo del público, del seleccionado centroamericano también, esperando que el tricolor perdiera la cabeza con cualquier cosa. Recogebolas se la ha pasado ahora provocando a la banca mexicana y retándola a golpes el recogebolas. Luis Flores con chanfle y aquí se ganan los juegos. Aquí se ganan los juegos, señores. México, pese a eso, derrotó a los hondureños 4-1, provocando que la gente se tratara de brincar al campo, corriendo contra los jugadores aztecas, persiguiéndolos hasta el vestidor. Los policías comenzaron a lanzar gas lacrimógeno sin importarles que los mexas se encontraban ahí. Al final hubo peleas, hubo gas lacrimógeno en el vestidor. La gente se estaba echando contra la alambrada y se escuchaba mucho ruido en todo alrededor del estadio por la molestia que había causado esa derrota. Fue un verdadero infierno lo que se vivió ese 2 de mayo en Tegucigalpa, donde los aficionados alentados por la prensa de ese país buscaron linchar a los futbolistas mexicanos, generando un odio hacia los nuestros que a día de hoy sigue vigente. Venía de España, Raúl Gutiérrez, que se sumaba al ataque, le pegaron también a Gutiérrez. El primer penal en mundiales. México ha sido partícipe de varias estadísticas negativas, como aquella de ser la primera selección en tener un autogol en mundial, y podríamos sumarle varias, en las cuales uno podría asegurar que el tema de los penales, algo que siempre ha sido un verdadero coco para los nuestros, se encuentra en esa lista. La realidad es que, para sorpresa de muchos, México es la selección en haber anotado el primer penal en la historia de los mundiales. Fue Manuel, el famoso Chaquetas Rosas, el mismo en ser el primer jugador en meter un autogol. Ahora era el encargado de anotar la pena máxima desde los 12 pasos, porque sí, antes eran 12. Esto sucedió el 19 de julio de 1930 en el mundial celebrado en Uruguay. Minuto 42, tras una mano en el área argentina, se decretó el primer penal en la historia de los mundiales. Manuel el Chaquetas Rosas tuvo el honor de cobrar por primera vez desde los 11 pasos y anotar. Cabe aclarar que Rosas no fue el primero en tirar un penal, pues el chileno Carlos Vidal cobró uno ante Francia, pero lo falló ese mismo 19 de julio, por lo que Rosas fue el primero en anotar la pena máxima, con todo y que ahora en la actualidad son nuestro coco. García Aspe, uno de los mejores cobradores de tiro penal que ha tenido nuestro fútbol, voló su disparo en una tarde en la que nadie sospechó que el héroe se convertiría en villano. México casi participa en la Eurocopa. Ver a selecciones invitadas a certámenes como la Copa América o la Copa Oro provenientes de otras confederaciones es algo que se nos hace muy común en este lado del mundo, en donde hemos visto cómo estas selecciones invitadas llegan a dar nivel a dichas competiciones. Inclusive en 2016, en el centenario de la Copa América, vimos una mezcla de CONCACAF y CONMEBOL para festejar los 100 años de la competición.
Se decía que la UEFA, con Michel Platini al mando, tenía pensado hacer algo similar para la Euro del 2020, en donde no solo cambiaría el formato, sino que esta se disputaría en 13 países diferentes para darle más oportunidad a sus confederados y su afición. Pero ese no sería el único cambio, sino que también se decía que habría invitados de otras confederaciones para participar en dicha edición. Se rumoreaba que nombres como Brasil y Argentina eran los principales exponentes a asistir a la Euro, por su historia, sus figuras y su nivel. Otra selección que también estaba contemplada era la de Japón, al ser la selección más fuerte del continente asiático y uno de los principales mercados del fútbol europeo. Pero otro mercado que sabían no podía dejar fuera el negocio eran los mexicanos, que si bien nuestra selección no es de las top y el ser el mejor de la CONCACAF no dice nada, lo que sí motiva a las demás confederaciones y organizaciones es toda la afición que tiene la selección alrededor del mundo, pues a donde quiera que México se presente, siempre habrá mexicanos apoyando. Por lo que la otra selección que estaba en los planes que participara en la Euro 2020 sería la mexicana. Todo esto al final se descartó y la pandemia lo enterró en su totalidad, pero la idea aún ronda por la cabeza de los dirigentes de la UEFA, pues saben que deben hacer más atractiva la Copa en una era donde el fútbol es más comercial que nunca y donde hay negocio. La selección mexicana siempre es candidata para participar. La mascota perdida del Mundial de México 70. Las mascotas en los mundiales de fútbol tratan de representar lo más característico de cada país, pero hay ocasiones en donde estos diseños se equivocan, como el ya comentado en este video, con Piqué en el Mundial del 86, el cual indignó a muchos. Es sensacional. Compren el Piqué Gol en tiendas y autoservicios. ¡Piqué Gol! Pero en el 70 algo similar pasó, solo que la sociedad aún no entraba en un cambio como en el 86 y ver a Juanito, aquel niño gordito con un sombrero charro y un balón, parecía algo típico de nuestro país, pues el sombrero charro es de las cosas que más nos caracterizan fuera de aquí. Juanito, México. Ay, 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 ay. Pero antes de Juanito, hubo una mascota que sería la que se iba a mostrar al mundo en ese Mundial del 70. El comité organizador se dio la tarea de crear a su mascota y para ello eligió al famoso diseñador estadounidense Lance Wyman, uno de los artífices de la identidad gráfica de los Juegos Olímpicos de México 68. Aceptado por el comité organizador de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Pico era un águila anaranjada, portando los colores de la selección mexicana, muy parecida a la que años después sería la mascota del Tri, Aguigol. Hola México, soy Aguigol, la mascota de la selección mexicana. Aquel diseño muy vintage y al mismo tiempo adelantado a su época fue completamente ignorada. Tuvo un rechazo en el público que llegó a conocerlo. Eran los 70s y ese diseño para muchos daba un aire postmodernista psicodélico y que denotaba anarquía. Esto no convenció del todo a los organizadores, por lo que optaron por quedarse con Juanito, un diseño que llegó desde las filas del Atlante, con Fernando González, que aparte del club tenía su propia agencia de publicidad. Desde ahí nació la propuesta que derrotó a Pico, el cual hasta vestimentas muy al estilo de los NFTs hoy en día, caracterizado por países. Sin duda, el diseñador Lance Wyman creó algo muy adelantado a su época. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. Osvaldo Sánchez pidiendo piedad a Honduras. Otro tema que se suscitó contra la selección hondureña fue todo lo contrario a lo anterior, pues ahora México estaba dando una lamentosa exhibición contra Honduras y la situación pintaba verdaderamente mal en lo futbolístico. Eran tiempos muy oscuros en el Tri, que estaba comandado por Sven-Gunnar Eriksson. Y a partir del día de hoy, el señor Eriksson es el nuevo técnico de la selección mexicana. El hexagonal final para Sudáfrica 2010. México no estaba nada bien en la tabla y necesitaba sacar puntos como fuera de lugar, o en el caso del partido contra Honduras de visita, evitar perder. Sí, en esos niveles se andaba manejando el seleccionado de Sven. Selección jamaicana
el 11 de octubre del 2008. Gran gol por parte de Ricardo Fuller. El balón al fondo del arco. Se iba a Honduras a no perder, o por lo menos no ser goleados, pues el tema de la diferencia de goles también podría salirle caro al seleccionado mexicano a la hora de ver quién sí clasificaba y quién no. En el Estadio Olímpico en San Pedro Sula. Vean la cara de Goran Eriksson. Perfecto el gol por parte de Carlos Costly, el número 13 del equipo hondureño. El partido disputado en San Pedro Sula nos dio uno de los momentos más bochornosos en la historia de la selección, pues además de ser superados por los hondureños, Osvaldo Sánchez tuvo la vergonzosa actitud de pedir clemencia, diciéndole a David Suazo, jugador hondureño, que ya no los atacaran y dejaran el marcador como estaba, y así las dos selecciones se irían tranquilas rumbo a los dos primeros lugares que otorgaban boleto al siguiente fase, intentando firmar ese 1-0. Durante el encuentro esto le dijo Osvaldo a un hondureño: lea bien, ¿ya qué? Se acabó, ya, se lo repetimos. ¿Va? 1-0, ya acabó. No, qué vergüenza. ¿Ya qué? Se acabó. Déjenos de atacar. Increíble. Este acto, por supuesto, fue reprochado por todos los medios del país, poniendo a Osvaldo como un cobarde. Osvaldo está firmando la pipa de la paz, muchachos. ¿A quién le dice acabemos el partido? ¿A quién le estaba gesticulando? Ya basta. A Costly, Carlos Costly. Osvaldo vino a firmar acá el 0-1 con los jugadores hondureños otra vez. Le está diciendo a los jugadores hondureños que no agredan más. No sé, hace rato está hablando con Costly, Andrés. Desde hace rato Costly lo abrazaba, él también. Costly se llena de palabras con él y Alberto Castillo, perdieron los papeles. Al final Jamaica ganó su partido, pero no fue suficiente. Necesitaban más goles y México se quedó con su derrota de 1-0. Los catrachos y el tricolor pasaron al hexagonal final y aquel momento solo quedó en el recuerdo. Sin duda, no hay derrota más dolorosa que contra la selección de las barras y las estrellas. Actualmente traemos un historial de derrotas que han calado hondo en el orgullo mexicano, una racha que hasta hace poco seguía vigente con el famoso 2-0. Pero para momentos dolorosos, la humillación que pasamos en el Mundial 2002, la cual podría considerarse como la más dolorosa y humillante en la historia de la selección, sobre todo porque nuestra soberbia nos hizo creernos más que ellos en aquella justa mundialista. Erróneamente, se cree que esta era la primera vez que los gringos, los vecinos del norte, ocurrió mucho, pero muchos años atrás. Italia es el país organizador del Mundial en 1934. Un clima de exaltación nacionalista creado por Benito Mussolini. Para el Mundial de 1934, en Italia, la FIFA instauró clasificatorias para asistir al Mundial, en el cual solo participaron 16. México, que ya había participado en el Mundial pasado, se preparó para encarar la clasificación a Italia. Derrotando a Cuba en una serie de 3 partidos, parecía que México ya tenía su boleto, pero se impuso un partido más en contra de Estados Unidos para decidir cuál de las dos selecciones asistiría al primer Mundial en Europa. El partido se disputó en Roma, pues fueron invitados por el dictador Mussolini, esto con el motivo de inaugurar un estadio que sería sede del Mundial. Y la federación acepta algo insólito: jugar el partido de calificación contra Estados Unidos en Italia. ¿Por qué? Benito Mussolini invita a la selección mexicana, porque era gran admiradora del país, a que inaugure el estadio fascista, con la idea de que además México iba a ganar y se iba a quedar en la Copa del Mundo. México viajó en un barco hasta Italia, con todo y directivos, confiados de que ganarían el partido y avanzarían al Mundial. De nuevo la soberbia mexa costaría muy caro, y en el encuentro los gringos sorprendieron con un delantero en estado de gracia. Aldo Donelli se encargó de aplastar toda esperanza de los aztecas, anotando 2 goles en el primer tiempo, dejando el marcador 2-1, y para el segundo tiempo las cosas se pondrían aún peor, pues México se quedaba con un hombre menos y Donelli siguió encendido, anotando otros 2 goles más para dejar el marcador final de 4-2 a favor de Estados Unidos. Donelli, cabe decirlo, anotó los 4 goles de ese partido
y pasó a la historia de tanto de México, a la página negra de la historia del fútbol mexicano y a la página gloriosa del fútbol estadounidense. México era eliminado del Mundial. El exceso de confianza los mató. Algunos durante el viaje en barco se dedicaron a pasar el tiempo en el bar y hubo incluso jugadores que hasta subieron de peso. Hay un espectáculo que tenía el barco, que son varias las cubanas las que asisten a esto, y con algunos de los jugadores también tienen ahí sus momentos. La maldición del 29 de junio. Volviendo a las supuestas maldiciones en el fútbol, estas casualidades del destino que rodean y rondan hasta dar por hecho que es algo que va más allá de una obra del destino. Hay fechas que parecen estar malditas y una de ellas es la que ha estado persiguiendo a la selección mexicana por mucho, pero muchos años. Esa es la del 29 de junio, fecha dolorosa para la selección mexicana. Todo comenzó hace más de 70 años, ubicándonos en el Mundial de Brasil 50. Justo un 29 de junio se disputó la segunda fecha del certamen y México cayó goleado 4-1 frente a la entonces Yugoslavia. Pasaron varios años más para que la fecha volviera a aparecer en el calendario azteca. Fueron los alemanes en el Mundial de Francia 98, aquella fatídica eliminación que nos recuerda aquella falla terrible de Luis Hernández que pudo cambiar la historia. Y Cuauhtémoc se la da a Luis Hernández, y Luis Hernández no pudo rematar bien y se pierde la oportunidad. En 2005, durante las participaciones en confederaciones más recordadas, México cayó en el partido por el tercer lugar con Alemania, justamente un 29 de junio, pero del 2014. Bien, esa fecha representa una de las derrotas más dolorosas en la historia, pues luego de ir ganando desde el 47 del segundo tiempo con gol de Gio, a falta de 5 minutos de que se acabara el partido, Holanda le dio la vuelta al marcador y dejó fuera a los nuestros. De nueva cuenta, en la Confederaciones pero de 2017, México se enfrentó a Alemania en las semifinales y terminó vapuleada 4-1 contra una selección teutona que traía su mayoría jóvenes. Toca, Can, avanzan, buscan el cuarto, llega el impacto, gol. La selección fue eliminada ya 5 veces en el día 29 de junio, y si de algo podemos estar agradecidos es que en este mundial tendrá un calendario atípico que comienza hasta noviembre, y para ese maldito 29 de junio las eliminatorias ya habrán terminado. Al menos de eso nos libramos este año, creo. La cláusula inventada de Zoom. En 2017 se estuvo a punto de hacer historia cuando los derechos de transmisión de la selección mexicana habían terminado su contrato con Televisa y TV Azteca, y en la pugna por hacerse de estos entró el nombre de Carlos Slim, NBC Universal y Telemundo, ofreciendo $260 millones por obtener las transmisiones del seleccionado mexicano. Se calienta la pugna por los derechos televisivos de la selección mexicana de fútbol. Esta cifra superaba por mucho a los 200 millones que ofrecía Televisa y TV Azteca para mantener los derechos. Todo estaba a favor de que eso pasara, pues además de la gran cantidad que iba a ingresar a la federación, la cobertura de los partidos sería muy amplia, ya que por un lado, Slim tendría las transmisiones vía streaming, algo así como lo que vimos en Claro Sports y los partidos de León y Pachuca. Y aquí estamos con todo el gusto del mundo a través de Claro Sports, de marcaclaro.com, gratis en YouTube Live para llevarles a ustedes este partidazo. NBC y Telemundo tendrían los derechos para Estados Unidos, abriendo más el mercado en un país vecino. Inclusive cadenas como ESPN o Fox Sports saldrían beneficiadas, dándonos una variedad al espectador para ver los partidos. Pero de la nada, cuando todo parecía indicar que Televisa perdía, salió una misteriosa cláusula en el contrato, algo insólito, unas letras chiquitas que misteriosamente nadie leyó. Durante todos estos años decían que la empresa Zoom, a través de Televisa y TV Azteca, tenían la renovación automática de los derechos de transmisión de la selección, la cual le paga $2 millones a la federación por partido en territorio norteamericano. Se podría haber hecho triplicado la oferta. Triplicado. Por eso no me gusta cómo se está manejando. No puede ser posible que digan que la oferta es 3 veces mayor
la que nos están dando, sí, claro, es 3 veces mayor de las bases que traíamos de hace 8 años. Con ellos. Pero si hubiéramos aceptado esta oferta, más lo que tú dices, hubiera podido ser 10 veces mayor, entre 8 y 10 veces mayor. 12 clubes estuvieron a favor de la renovación, mientras que otros 4 se opusieron a ella, con el grupo Pachuca liderando el cambio. Aquella traición derivó la traición y movimiento político de Alejandro Irarrágorri, el cual traicionó a los Martínez a cambio de algo de poder en la federación con su grupo Orlegui, encontrando una milagrosa cláusula que daba unos años más a Zoom como amo y dueño de la selección. La cláusula de renovación sería ya cuestionable por sí misma, pero además yo dudo bastante que exista, porque resultaría más incomprensible que existiera desde el origen y este comité de paleros, que así terminó siendo con la excepción de González Ornelas, no se haya enterado en 8 meses, no haya revisado un contrato y se hayan encontrado con ese maravilloso hallazgo un día antes para decir, fíjense que hay una... Buena frase, maravilloso hallazgo. Claro, y siempre lo de Telemundo y lo de todo lo demás no sirve para nada. Eso es más incomprensible que esa cláusula la hayan encontrado un día antes a que no exista. Yo pienso que no existe, no han mostrado el contrato, tal cláusula no existe, pero sería cuestionable, porque entonces diríamos, hace 8 años no firmaron por 8 años, firmaron por 16. Hubo 2 personajes claves, bueno, un personaje clave en este asunto. Sí. Alejandro Irarrágorri, hay un grupo de equipos que lo considera como un traidor. Ese solo fue el comienzo de la enemistad entre el Grupo Pachuca y Alejandro, rencilla que continúa hasta el día de hoy. Última pregunta, ¿no? ¿Volverás a ser amigo de Alejandro Irarrágorri? No. Será un compañero, ¿verdad? ¿Sientes que te traicionó o te falló? No. Cada quien que se haga responsable de sus hechos, Héctor. Cada quien que tenga la conciencia como la debe de tener. Es curioso pensar cómo desde aquel día mágico del hallazgo de ese contrato, al equipo al que Grupo Orlegui se hizo cargo, todas las cosas le han salido de maravilla, desde su despreocupación con la desaparición del descenso hasta el rompimiento de su sequía de más de 70 años. Y también como parte de la celebración se abrió la famosa botella de whisky de 1821 que le fue obsequiada en 1954 al club 3 años después de su último campeonato de liga y que esperó 70 años otro título. Fue tanto el alboroto que generó esta lucha por los derechos de transmisión que la condición para que se respetara esa cláusula fue que esta fuera revocada cuando termine este nuevo contrato. Bien manejadas y de buena fe se puede enriquecer siempre la pluralidad. 12 votos a favor con 4 votos en contra. Por lo que para el 2027 se espera que haya nuevos poseedores de los derechos de transmisión de la selección mexicana, a menos claro que vuelva a aparecer algo mágicamente que deje de nuevo con los derechos a Televisa. Hace 8 años se firmó un contrato. Ese contrato tiene una cláusula que obliga a la federación a renovar el contrato con Televisa sí o sí. No hay manera de sacarse el contrato, legalmente no lo hay. Uno pensaría que el ser de las selecciones con más participaciones en la historia de los mundiales serviría para tener un buen historial, pero para nuestra mala suerte, la selección mexicana es poseedora de algunos récords que son verdaderamente vergonzosos. Uno de ellos es el de más derrotas consecutivas en los mundiales. 9 juegos perdidos comenzando en el Mundial de Uruguay de 1930 hasta el de 1958 en Suecia, hasta que se cortó la racha con un empate contra el país de Gales con un gol. A este récord se le suma el de más derrotas con 27. Otro de ellos vergonzosos de los que goza la selección mexicana es de tener el arquero más goleado en la historia de los mundiales, el famoso Antonio La Tota Carvajal. Jugó 11 partidos, en los cuales recibió la cantidad de 25 goles en contra, y eso que La Tota era un porterazo, teniendo en su último partido disputado en mundiales, su primer 0 en la portería contra Uruguay en 1966. Cuidado, va a disparar Carvajal.
Otro récord muy bochornoso, con consecuencias de los primeros mundiales en los que participamos, donde claramente no éramos más que un saco de golpeo para los demás, teniendo más partidos consecutivos recibiendo al menos 2 goles con 9 juegos, luego con 3 goles con 5 juegos consecutivos y el más escandaloso, con más partidos consecutivos recibiendo al menos 4 goles, empatado con Bolivia con 3 juegos. Todos estos récords sucedieron entre 1930 y 1958. La crítica fue muy dura con el equipo. El nuevo tricolor seguía siendo comparsa en las Copas del Mundo. Tenemos otro récord y que no te sonará descabellado, la que nos da la razón de esa obsesión del famoso quinto partido. México es la selección con más eliminaciones en octavos de final con 7, siendo claro, la última esta en Rusia del 2018. Brasil, hijos de la selección mexicana. ¿Será posible que la todopoderosa selección brasileña sean nuestros hijos? Pues se les ha ganado en competiciones de suma trascendencia, arrebatándoles la gloria, haciéndolos ver como inferiores a los aztecas. Pero para pensar eso, hay que ver el historial del combinado mexicano, que puede presumir de ser el némesis de los brasileños, al ganarles en 5 finales, las cuales están distribuidas en varias competencias y con representativos de diferentes categorías. ¿Cómo olvidar la victoria en la final de la Confederaciones del 99 con aquella gran jugada de Cuauhtémoc Blanco? ¡Mexicano! ¡El gol! ¡Lo platicamos! Las 2 veces que fueron invitados en la Copa Oro y también en la final se les ganó el partido de la Copa América en Venezuela, donde Nery Castillo parecía ser el nuevo crack de la selección. Y Arce en la primera parte más en diagonales, en triangulaciones por el centro, terminaron siendo importantes, Javier. Correa hizo tan buen trabajo que obligó al técnico Dunga a mover a Diego de la cancha. Y por supuesto en Londres 2012, donde Oribe nos dio el oro y Brasil se quedó sin el único logro que les faltaba en ese entonces. ¡Oro para México! Oribe, Peralta y los mexicanos levantan los brazos. Mundial Sub-17 de Perú también entra en la historia de las victorias que se ha tenido sobre la Scratch, pero la realidad es que estamos muy lejos de tener a Brasil de hijos, pues a lo largo de la historia, estas dos selecciones se han enfrentado en un total de 42 partidos, ya sea oficiales o amistosos, en donde claramente la balanza está del lado de los brasileños, teniendo un total de 24 victorias sobre México, con 8 empates y apenas 10 victorias de los nuestros, siendo claramente superados por ellos. Pero aún así, de esas 10 victorias, 5 han sido en instancias finales y de eso puede jactarse México, pues no cualquiera le gana una final a los sudamericanos. México potencia en categorías menores, considerado todavía por algunos como el gigante de CONCACAF, el título que no representa nada, pues en mundiales selecciones como la de Costa Rica y Estados Unidos han llegado más lejos. Además, últimamente las eliminatorias se viene sufriendo para conseguir el boleto, dándole un verdadero retroceso a la supuesta evolución en el nivel futbolístico. En México se dejó y se ha dejado de hacer cosas y yo creo que es un año para ubicarnos. Ya no somos el gigante de la CONCACAF, ya no somos el mandamás y difícilmente lo vamos a recuperar en el proceso para Qatar y en el proceso para el Mundial que vamos en tripartita con Canadá y Estados Unidos. Parece ser que la selección mayor se ha quedado estancada, pero si revisamos las categorías menores, nos enfocamos en la sub-17, la selección mexicana es contendiente peligroso y de cuidado para las demás selecciones, pues ha conseguido levantar la copa en 2 ocasiones en los últimos 20 años, además de estar presente en casi todos los mundiales de la categoría, teniendo participaciones siempre dignas y llegando varias veces a semifinales. Como Ever Guzmán se acaba la fiesta, como en Lima, como en Lima, como en Lima, como en Lima, ¡no! Obviamente tenemos que a la sub-23, donde se han conseguido ya 2 medallas en el podio olímpico. Solo para que dimensiones la increíble hazaña de los chicos, países como Alemania, Holanda o Suiza no han subido nunca a colocarse la medalla de oro en la selección varonil, nunca. Pues esos detalles, ¿no? Que ahora los niños nos ven y claro que piensan en que México puede ser campeón del mundo. Tristemente, por muchas buenas generaciones de jóvenes que tengamos, estos terminan quedándose en el camino por un sinfín de situaciones, desde la misma mentalidad del jugador y la falta de orientación. La fama sí afecta porque, como te digo, uno piensa que
que todo el mundo gira sobre ti. Hubo un tiempo de que, ay no, yo ya gané, ya quedé campeón del mundo, yo ya soy Julio, y ya yo ya no quería ni entrenar, y que no, yo nomás voy a los partidos, así, un ejemplo. Entonces si te mareas, si no lo sabes llevar, te puede afectar demasiado. Hasta el daño que hacen los promotores o la corrupción dentro de los clubes con la complicidad de los técnicos, directivos y visores. Ángel González Coca, uno de los visores para Fuerzas Básicas, le había pedido hace algunos años 10,000 pesos para incorporarlo a las Fuerzas Básicas de Indios de Ciudad Juárez. Fui al término de los 3 filtros que hubo, pidieron 10,000 pesos, los cuales mi familia no teníamos para poder darlos, entonces decidí hacerme a un lado, los 10,000 pesos eran para el... Sea cual sea el motivo, pasa con el futbolista mexicano que no termina por cumplir un ciclo. Pocos son los jóvenes que van en ascenso, la mayoría se quedan en promesa y ves cómo se van desvaneciendo hasta apagarse, dejando el fútbol en algún equipo en la liga de ascenso, hoy de expansión. Tenemos un fútbol y una cultura futbolística, yo creo que a veces un poco rara, por no decir otra cosa, que a veces confunden a los jóvenes, ¿no? El tema del doping con seleccionados mexicanos es algo con lo que se ha tenido que enfrentar la federación en varias ocasiones, siendo el de Carmona y Galindo en 2005 el más sonado por cómo terminó con la carrera de este y toda la controversia que hubo detrás de ello. Que por reincidencia y que esto implica la imposibilidad del jugador a seguir participando en juegos oficiales. El emperador Claudio Suárez casi sufre de este mal, pero al final todo fue error de papeleo y no pasó nada más que el susto. Nada más te van a castigar con 1 mes o 2 meses. Digo, ¿qué? No, ¿cómo que me van a castigar? ¿Por qué? No pasa nada, mira, ni va a haber participación. O sea, no te afecta, ¿no? ¿Cómo no me va a afectar? Un día, o sea, yo no quiero recibir castigo porque lo que es mi imagen y esto, o sea, ¿por qué me van a castigar? El caso del clenbuterol en 2011, con los 5 seleccionados que iban a participar en la Copa Oro, también forma parte de esta lista, pero el que nos trae a este puesto en el iceberg es el que sufrieron Lara y el Tilón. Ambos jugadores se encontraban concentrados en la selección mexicana que iba a disputar la Copa América del 99, pero tras recibir los exámenes del antidoping, vieron que estos salieron positivos, pues sus resultados salieron con testosterona y nandrolona, por lo que la CONMEBOL los sancionó dejándolos fuera por 6 meses de las competencias, dejando a la selección tras haber disputado un partido. Ambos jugadores regresaron a sus clubes y pudieron jugar el torneo mexicano sin ningún problema. Algo raro, pues dado lo visto con Carmona y Galindo, la sanción fue demasiado leve, sin repercutir mucho en sus carreras. Hoy en día, ambos niegan haber provocado ese dopaje con ninguna sustancia ilícita. Tanto Lara como yo no habíamos tomado nada. Y gracias al apoyo de los compañeros nunca recibimos ningún castigo, nunca dejé de jugar un partido de fútbol. Si es cierto, se nos castigó 6 meses de toda competición en Sudamérica. México se dejó ganar la Copa América contra Colombia por amenazas. Tras la integración de la selección mexicana a la Copa América, esta pasó rápidamente a ser uno de los protagonistas en las competencias, llegando en su primera participación a la gran final. Izquierda Benjamín, el disparo de Benjamín, 1-1. Volvería a disputar esta en 2001, cuando la Copa América fue celebrada en el país de Colombia. Justamente, el rival en la final fue la selección anfitriona. Una Colombia que estaba hambrienta de triunfo, pues habían pasado un infierno en la década anterior al no conseguir nada a pesar de las grandes figuras que tenían, y la gran decepción que fue el Mundial del 94, pues ahora los cafetaleros tenían oportunidad de ganarlo en casa, y así sucedió. Con un solitario gol los de amarillo levantaban la pesada Copa América. Aquel descalabro, se dice, fue premeditado, pues el fútbol desplegado por los aztecas fue muy diferente, de ahí a que surgió el rumor de que el tricolor sufriera una amenaza muy similar a la que vivió Andrés Escobar. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín.
Es por ello se dice que los seleccionados comandados por Javier Aguirre se dejaron ganar en aquella final y le dieron a Colombia su primera Copa América en casa. Claramente, esta es una simple historia y no fue lo que sucedió. No es más que es una de las tantas creepypastas que se crean entre aficionados y conspiranoicos, en donde la realidad, la selección mexicana fue embestida por la selección cafetalera, la cual fue arropada y motivada por su gente, donde sacó la casta y consiguió levantar el título justamente. Okay, somebody in trouble. Oh, the second for Torrado. In injury time. Las vacas sagradas del Tri. Así como en la vida, en la escuela, el trabajo, también existen grupos en la selección mexicana. Grupos que pueden catalogar como los nuevos, los colados, los lamezuelas, los que pagaron, los preferidos por los patrocinadores y los preferidos por el entrenador. El Chiqui García. Oscar Pérez, la gran sorpresa, ¿no? Y además existen unos que se combinan de los dos últimos. Las famosas vacas sagradas, grupos de seleccionados que tienen un contubernio y que combinados varios factores los hacen intocables. Juntos suelen incluso provocar despidos de entrenadores hasta directivos y prohibir la entrada a otros compañeros, como fue en el caso del 2006 y la ausencia de Cuauhtémoc Blanco, ya que no solo era la enemistad del jugador con la Volpe, sino lo mal que se llevaba con los cabecillas de esa época. Íbamos a ir a la Copa de Oro y llegó Jorge Campos, pregúntale, y me dice, oye, ¿quieren ir a la Copa de Oro? Y yo le dije, yo la verdad no quiero ir, necesito unas vacaciones, estoy pelas, ya no puedo. Y yo creo que de ahí me agarró, hicieron su grupito, como siempre le he dicho, tanto Osvaldo, Borghetti, Pavel, Rafita Márquez y Rafa Márquez, y me limpiaron. Eso, pues todo. ¿Eras incómodo en el vestidor tú? Pues para ellos sí. ¿Con ese grupo? Sí. Rafa Márquez, Osvaldo Sánchez y Pavel Pardo, todos teniendo del lado al bigotón, no le dieron un cupo rumbo a Alemania al 10 de Coapa. Me parece que un entrenador no se va a basar en 4 o 5 jugadores, como bien dice la prensa erróneamente, o como bien dijo Cuauhtémoc erróneamente. Ese mismo grupo en 2010 provocó la salida de Néstor de la Torre de la dirección de selecciones nacionales. De ese calibre estamos hablando cuando de vacas sagradas se trata. Los jugadores que fueron multados se reunieron con Justino Compeán, Decio de María y el director de selecciones nacionales, Néstor de la Torre. Duró como 3 horas, me dicen que hubo un momento que Néstor no hablaba, se le veían los ojos rojos. Cuando sí expuso su punto de vista, eso provocó todavía más quejas, más reacciones de los jugadores. Hablo Rafa Márquez, Torrado, Salcido, pero hasta mismo Javier el Chicharito Hernández expuso por qué estaba en contra que continuara Néstor de la Torre. Con la salida de Márquez y sin Osvaldo, el poderío de la selección se quedó en jugadores americanistas con la llegada súbita de Miguel Herrera. Ahí el poder de Guillermo Ochoa, quien tenía en su complicidad a su mejor amigo Andrés Guardado, dividiéndose el grupo con un Chicharito y Layún buscando otro frente. No es que haya quedado ríspida la relación, sino que siempre la relación ha sido igual, o por lo menos a lo largo de los últimos años. Lo ejemplificaste muy bien, ¿no? Javier Hernández y Miguel Layún, grandes amigos. Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, grandes amigos. Ahora, pero el peso del portero del América y Guardado pudo más e incluso terminó por excluir al Chicharito. El Chicharito tiene que hablar. Que el Chicharito tiene que hablar y decir, no fui yo nada más el culpable. Que hable. Que hable y que diga, y estuvimos estos y estos. Ese es el grupo actual de vacas sagradas que tiene Martino. Eso y su amor por Funes Mori. Sea como sea, el poder de las vacas sagradas es un cáncer en la selección, alimentado por los mismos directivos, jugadores, patrocinadores y sí, los aficionados. Pero tu boleto, el boleto, ¿quién te lo dio? ¿Pero quién te lo dio? Lo compramos, patrocinadores. ¿Lo compraron? Pero si no había boletos a la venta. Tú dime, ¿qué está pasando? Tú dime. ¿Dónde están los boletos? Bueno, a mí me costó 2,500 pesos el boleto. Esos que van a los estadios gringos en partidos moleros, esos que compran las playeras, porque mientras sigan llenando los bolsillos de todos ellos, nada más importa. El quinto partido no es más que una falsa fe que mantiene la esperanza cada 4 años. Existen futbolistas que no pueden ser mandamases en las selecciones nacionales, porque no tienen la capacidad, no tienen la jerarquía, no tienen la altura para hacerlo. Y decíamos, la selección nacional de pronto es secuestrada por muchos, pero por muchos torpes, y eso no se puede permitir.
Vocerianos, llegamos al final de este iceberg nada pequeño. Primero que nada, gracias por el apoyo. Los miembros del canal decidieron el nuevo tema del siguiente, así que tienes que estar muy atento. Dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y únete a la secta voceriana 3.0. Comparte este video y si no estás suscrito, recuerda suscríbete y créeme, no te vas a arrepentir.